Buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual denominada Seguimiento de la Ejecución Presupuestal en las Inversiones. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y hoy tendré a cargo la moderación para el presente evento. Hoy estamos reunidos con la finalidad de presentar el balance de la ejecución de inversiones, además de brindar las pautas que los pliegos de los gobiernos regionales y locales deben de tener en cuenta para realizar un adecuado seguimiento a la ejecución presupuestal de sus inversiones. Antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos la capacitación. Y doy la bienvenida a nuestro ponente, José Antonio Zuriaga Ignacio, coordinador de financiamiento y data de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP. Bienvenido, José. Adelante. Gracias, Mariel. Buenos días con todos. Reitero los saludos de parte de la Dirección de Presupuesto Público. Somos el equipo de articulación de presupuesto territorial. Y esta presentación, este webinar es para darles alcances sobre la ejecución en proyectos, ¿no?, en inversiones, y también darles herramientas o actualización sobre herramientas que hemos elaborado desde la dirección para que las entidades, ¿no?, y los funcionarios puedan realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria, ¿no? En ese sentido, vamos a hacer un balance de cómo hemos avanzado en la ejecución financiera en proyectos entre enero hasta junio, y también dar un alcance de qué se esperaría lograr, ¿no?, en los siguientes meses, y cómo hacer el seguimiento para que esta ejecución que queda en el segundo semestre pueda efectuarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, empecemos. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco del formato 19. Aquí, digamos que los gobiernos regionales conocen ya este formato, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, hay un conjunto de municipalidades que llenan el formato 19, que es un formato de envío trimestral, ¿no? Es un formato en el que, ya ustedes saben, se completa información sobre la ejecución de proyectos de manera mensualizada, dividida por proyectos a nivel de fuente de financiamiento y de rubro, y también por unidad ejecutora, ¿no? Esta información, ¿qué importancia tiene? Ahora vamos a hablar sobre eso. O sea, en cada trimestre nosotros recopilamos información de lo que ustedes proyectan ejecutar, ¿no?, mensualmente. Nosotros hacemos uso de esa información al momento de crear herramientas para poder hacer el seguimiento. Ustedes, como entidades o en general, no como ejecutoras, saben qué proyectos van a ejecutarse en cada mes o cuántos recursos esperan devengar en cada mes, ¿no?, de acuerdo a los cronogramas que ustedes manejan. Nosotros esperamos que esa información se traduzca en los formatos que ustedes llenan, y usar esa información para hacer el seguimiento. Ahora, la importancia de esto es que van a tener un momento a lo largo de cada trimestre en el cual lo que se esperaría que se haga, ¿no?, es que cada funcionario se siente o se junte, ¿no?, con su equipo para poder establecer cuáles son las metas de ejecución en lo que queda del año, ¿no? En cada trimestre se esperaría tener un balance de lo que se ha avanzado y cuánto se esperaría que se vaya a programar para los siguientes meses. Entonces, esta información resulta ser relevante, ¿no?, para que ustedes tengan un insumo, cual poder compararlo con la ejecución, ¿no? Porque, a fin de cuentas, si ustedes solamente comparan el devengado con la ejecución, con el PIN, o el compromiso con el PIN, van a tener solamente una comparación de lo que se está ejecutando respecto a lo que se tiene, pero no tienen la vista de lo que se está ejecutando respecto a lo que se esperaría que se ejecute. Y ese segundo indicador es justamente lo que se tendría que tener como resultado del formato 19, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la DGPP, nosotros tenemos este formato, y lo que estamos intentando es sacarle provecho a partir de estas herramientas que vamos a presentarles, para que pueda haber, digamos,
tener este insumo por parte de ustedes, nosotros hacer ya la operación para facilitarles herramientas de seguimiento en el cual puedan ver qué tanto se están cumpliendo estas proyecciones que se llenan en el formato 19 y qué tanto se esperaría que se logre en los siguientes meses de acuerdo también a este formato. Entonces, dando digamos, ese breve resumen, vamos a ver un poco de cómo se ha adecuado el formato 19. Primero, en los gobiernos regionales. Lo que están viendo en pantalla es cómo cómo se ha cambiado la programación financiera que ustedes hacen en el formato 19 en los 3 trimestres que ya han pasado, en los que se han completado. El primer trimestre ustedes lo completan en el mes de diciembre, ¿no? Cuando tienen ya digamos, los recursos que ya saben que van a ser pintados en el PIA y hacen un primer envío. En el segundo trimestre hacen ¿no? un envío ya actualizado, en el cual ya sabemos que se incorporan ya los saldos de balance, ya digamos sería una proyección un poco más quizás realista. Y en el tercer trimestre tenemos el envío que se acaba de hacer hace unos días, en el cual ustedes ya han completado y ya lo tenemos acá reflejado en números. Entonces, aquí una primera impresión, ¿no? Lo que también digamos, sirve hacer este balance es cómo los pliegos están a lo largo del año cambiando sus proyecciones. Por ejemplo, si ustedes ven la línea naranja que corresponde al segundo trimestre y la comparan con la del tercer trimestre, que es la línea verde, pueden ver, ¿no?, que en agosto, septiembre y octubre la línea verde está por encima en montos importantes. Es decir, que hay una expectativa de que en esos meses se ejecute más de lo que se esperaba hace unos meses. Esto puede responder a que en los meses anteriores no se hayan podido cumplir algunas metas de ejecución y las proyecciones estén aplazando, ¿no? Para que puedan recién hacerse en agosto, septiembre y octubre, ¿no? Entonces, igual acá podemos ver, por ejemplo, en el caso de julio. En el caso de julio, para el segundo trimestre se tenía la expectativa de que se vaya a ejecutar 1.413 millones, pero cuando ustedes ya enviaron su proyección, la hicieron hacia la baja, bajó a 1.288 millones. Entonces, estos cambios ya nos van dando un indicio de cómo se está acomodando la ejecución de proyectos a lo largo del año. Y claro, en el último trimestre o en el último meses sabemos siempre esta especie de explosión, ¿no?, en la ejecución que se realiza en diciembre, y eso se mantiene, al menos en los últimos 2 envíos. Vamos a comparar después esto cómo se ha cumplido, ¿no?, con el devengado, comparándolo con la proyección del formato 19. Pero esto es una primera vista para que puedan al menos dimensionar, ¿no? Ustedes cuando envían sus proyecciones también deberían hacer el ejercicio de comparar, ok, hemos enviado esta proyección, pero ¿cómo estábamos hace un trimestre atrás? ¿No? Hace un trimestre teníamos proyectado ejecutar en septiembre 1.300 millones, pero ahora esperamos ejecutar 1.596. ¿Qué es lo que está pasando ahí para que esa ejecución aumente, ¿no?, en cerca de 300 millones? Esa es digamos, una discusión que cada entidad al momento de hacer sus proyecciones debería también hacer. Pasamos por favor a la siguiente. En el caso de los gobiernos locales, como sabemos, además hay más dispersión, en el sentido de que no todos los gobiernos locales remiten el formato 19. Sin embargo, igual también vemos un cambio, ¿no?, en las proyecciones mucho más diferenciada o con más brecha en relación a la de los regionales. Sobre todo, ¿no?, en los meses de julio y agosto, ¿no?, cuando vemos que ya se proyecta cerca de 1.000 millones de ejecución, cuando hace unos meses se proyectaba que se ejecutaran 800 y 700 millones, ¿no? Entonces, de nuevo, reitero, ¿no?, el hecho de tener estos comparativos al pliego debería ayudarle a ver en qué proyectos está habiendo una disyuntiva o un cambio en las proyecciones de ejecución y a qué se puede deber. Algo que sería importante también es ver si es que algunos proyectos no están cumpliendo su ejecución en los meses anteriores, qué tanto esto se está cargando para los últimos meses. Porque si bien, digamos, ya pasó un semestre y un proyecto no cumplió las proyecciones que tenía que lograr o las metas que tenía que lograr, qué tan factible es que ese gasto se realice en los últimos 6 meses y más bien no tener quizá una segunda opción como retirar o
modificar esos saldos para otros proyectos que más bien sí estén ejecutando mejor, sí estén cumpliendo sus metas y que más bien requieran más recursos para poder culminarse en el año o culminar sus metas programadas del año con más holgura, ¿no? Esto también, digamos, es parte de la discusión que ustedes podrían no tener si es que hacen estas proyecciones del formato 19. Pasamos por favor a la siguiente. Ok, entonces acá tenemos una primera comparación de el devengado y la proyección del formato 19. La línea naranja, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, es lo que se ha ejecutado en el caso de gobiernos regionales. Como pueden ver, en el caso de marzo y abril, la ejecución ha estado por encima de la proyección. No, digamos que se ha ejecutado más de lo que se preveía. En el caso de mayo ya empezó a ser menor, ya hay una diferencia de cerca de 50 millones. Y en el caso de junio, sí ya vemos una caída importante, ¿no? De más de 300, casi 400 millones de diferencia entre lo que ocurrió en el devengado y entre lo que se esperaba que se ejecutara, ¿no? Ahí vamos a ver que incluso esto es algo que pasa también en los gobiernos locales. En la gráfica que ven a la derecha, precisamente también es en junio, el mes en el cual la proyección está muy por encima de lo que se logró ejecutar, ¿no? Se ejecutó menos de lo que se esperaba, por una diferencia de casi 250 millones, 300 millones, ¿no? Entonces, en junio vemos que hay una especie de caída respecto a la ejecución que se estaba logrando, porque precisamente como vemos en los primeros meses, desde febrero, marzo, abril, la ejecución estaba avanzando a un ritmo mayor de lo que se esperaba, ¿no? Si tomamos en cuenta sus proyecciones. Pero ya a partir de mayo ha empezado a haber una caída y la cual ya se acentuó más en junio, sobre todo en locales, ¿no? Y bueno, y regionales también. Entonces, aquí ya vendría a haber una segunda discusión, ¿no? ¿Qué tanto se esperaría que esta tendencia continúe? ¿No? Esto es información al cierre de junio, que tendría que ver, esperar que el julio culmine y si es que hay una tendencia a la baja o que no se mantiene, o quizá hay una pequeña recuperación a nivel de ejecución, tendría que verse qué tan logrables son las proyecciones que tenemos para el resto de meses, ¿no? De repente ha habido una serie de contratos que se fueron devengando en los primeros meses, y por lo cual hubo una ejecución más alta, pero justamente en estos momentos ya hay una especie digamos, ya no tenemos tantos compromisos por cumplir. Entonces, eso también tendría que ser un punto de discusión, ¿no? Para las oficinas de presupuesto, sobre todo si es que vemos que el comportamiento de esta caída se mantiene, ¿no? A lo largo de los meses. Siguiente, por favor. Y bueno, acá también vemos una comparación en lo que respecta al formato 19 y la ejecución del año anterior. En todos los meses, la proyección está por encima de lo que se esperaba o de lo que se logró el año pasado, ¿no? Excepto el único mes, diciembre, en el cual hubo una ejecución, digamos, extraordinaria, ¿no? Del año anterior, en el cual se devengaron 2.902 millones en el caso de los regionales y 1.888 millones en el caso de los locales, ¿no? Esto es, digamos, una gráfica como para dimensionar qué tanto estamos siendo, qué tanta expectativa tenemos para los siguientes meses, qué tanto esperamos lograr respecto a nuestra capacidad de ejecución. Sabemos que el año pasado tuvimos una ejecución, digamos, uno como pliego se puede preguntar, ¿no? El año pasado sé que tuve una ejecución de 100, 200, 300, y este año me estoy al menos poniendo como meta ejecutar 400, 500, 600. ¿Es algo factible o no es factible? ¿Cuál es mi cartera de proyectos? ¿Cómo es que espero lograr esta ejecución? Lo ideal no sería patear toda esta ejecución para los últimos meses, ¿no? Lo ideal sería tener una ejecución más homogénea a lo largo de los meses y precisamente tener un acumulado que se realiza en diciembre, como fue el año pasado, sino que esos bien se puedan sostener a lo largo del último semestre. Como sí ha venido pasando, ¿no? Como hemos visto en el lámina anterior, la ejecución ha venido de alguna forma siendo no tan heterogénea entre meses, y bueno, podría pasar de que no haya esos picos, ¿no? En los últimos meses del año. Siguiente, por favor.
Y bueno, acá la comparativa es también respecto al año pasado con lo que se está logrando este año. Como pueden ver, la ejecución, ¿no? El devengado de este año está por encima, claramente, de lo que el año pasado se lograba mes a mes, ¿no? En enero, febrero, marzo, abril, mayo, la ejecución que se logró este año está por encima de lo que se tenía para esos meses el año pasado. Y precisamente vemos una tendencia, ¿no? Que en marzo, abril y mayo prácticamente se ha sostenido. La ejecución ha ido, digamos, alguna tendencia de entre 1.000 millones a 1.100 millones. Sin embargo, en junio, que les comentaba, ha habido una caída, en el sentido de que ya no está por encima de los 1.000 millones, sino ya bajó y está en 923 millones, en el caso de los gobiernos regionales. E incluso, en el caso de los gobiernos locales, vemos que ya la ejecución de junio fue menor de la que se alcanzó el año anterior para los locales. El año pasado llegaron a 748 millones en ese mes, y este año alcanzaron los 735 millones, ¿no? Entonces, esto sería también para medir, ¿no? Qué tanto avance tenemos, tanto en porcentaje, tanto en números, en millones, qué tanto nos estamos comparando con nuestras proyecciones que tenemos en nuestro formato 19, qué tanto nos estamos comparando con nuestra capacidad de ejecución, que la sabemos, porque ya tenemos una ejecución histórica, ¿no? A nivel de gobiernos regionales y locales. Esto es digamos, un primer balance de la ejecución que teníamos para presentarles. Ahora vamos a pasar a la herramienta de seguimiento de inversiones, que es de uso no, es de información pública, y que vamos a presentarles ahora. Hace ya un trimestre hicimos una presentación para mostrarles la herramienta. Este es básicamente el mismo conjunto de información que había. Nosotros, de parte del equipo de la DGPP, tenemos eh, el objetivo de darles, ¿no? La mayor cantidad de recursos informáticos, de datos, para que ustedes puedan facilitarles, mejor dicho, el seguimiento de su ejecución. A veces, digamos, solamente medir, ¿no?, la ejecución respecto o mirando el CIAF no es suficiente. Tienen que haber un conjunto de indicadores o un conjunto de datos que sean de fácil visualización para que ustedes como funcionarios puedan tomar decisiones. Y precisamente con ese objetivo es que hemos hecho esta herramienta, hemos hecho esta actualización también de la herramienta para facilitar ese seguimiento. Acá tenemos diferentes vistas. Ahora me voy a ir de izquierda a derecha y de arriba abajo. En esta primera vista tenemos la comparación del desempeño de la ejecución financiera entre gobiernos regionales y locales. Es decir, qué tanto estamos avanzando a nivel de gobiernos regionales respecto a todos los gobiernos regionales que hay en el país, y qué tanto estamos avanzando como municipalidades respecto al conjunto de municipalidades que hay en el país, ¿no? En esa segunda vista, en la ejecución presupuestaria que está acá a la derecha, tenemos indicadores, ¿no?, de ejecución financiera que se obtienen desagregando el presupuesto por fuente, desagregándolo por partidas de gasto, también incluso a lo largo del tiempo, ¿no?, cómo es que varía el presupuesto. Estos indicadores van a estar disponibles en esta segunda vista. En la tercera vista, que dice carteras de proyectos, tenemos comparación del desempeño presupuestario en grupos o de proyectos o carteras, ya sea transferencias de partidas, anexos de la ley, o alguna cartera que ha sido ya con una catalogación, como puede ser los punches, ¿no? Así como por el tipo de proyecto. Es decir, a lo largo del año hay una serie de dispositivos que van transfiriendo partidas. También hay proyectos que tienen ciertas características porque han pertenecido a un anexo de ley o son proyectos IRIS. En ese sentido, lo que hacemos en esta vista es darles, ¿no?, esa información ya limpia para que ustedes solamente puedan filtrar y ver rápidamente cuáles son sus carteras que como entidad tienen. De repente ustedes tienen un proyecto del anexo segundo o un proyecto, ¿no?, que pertenecía a las leyes del año pasado de créditos suplementarios, de los punches. Entonces, en esta vista van a poder identificarlos rápidamente y ver cuál es su ejecución en este año.
en esta cuarta vista, en esta cuarta segmentación que está acá, vamos a poder ver el cumplimiento de la programación financiera y proyecciones del formato 12B y el formato 19 por unidad ejecutora. En la quinta vista vamos a ver las alertas, que ya también es una presentación o una vista que estaba antes en esta herramienta, que ahora tiene algunos componentes adicionales que les voy a explicar, como el hecho de cómo puede ser las notas modificatorias. Y finalmente tenemos las vistas sobre los balances mensuales. Vamos a ir primero en esta vista de la comparación de desempeño y ejecución. En el caso de los gobiernos regionales, acá vemos cómo ha avanzado la ejecución a nivel de todos los gobiernos regionales, cerca de 15.000 millones de soles que hay en el presupuesto y se han ejecutado a la fecha 5.500 solamente para proyectos. Hay regiones que están, digamos, a la cabeza en lo que respecta a la ejecución, el de Vengado. Por ejemplo, los lugares de Junín, Ayacucho, Cayali, Loreto, Huancavelica, Ica, Pasco e incluso Tumbes están por encima del 40%, siendo Junín el único que está por encima del 50%, ¿no? E incluso aquí vemos, ¿no?, algunos indicadores adicionales, como puede ser el certificado de compromiso. Por ejemplo, en Huancavelica ya se ha certificado el 89%, es decir, si bien ya han avanzado con la ejecución de su presupuesto en un 44%, tiene a un espacio, ¿no?, que han certificado, que ya, digamos, sería presupuesto que esté más avanzado para poder devengarse. E incluso ya tienen 62% de sus recursos comprometidos, ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso de Ica, que si bien ya tiene un 41% de vengado, ya también ha avanzado bien con sus niveles de compromiso, siendo 66% de comprometidos y 85% ya certificado. El año pasado, a nivel de gobiernos regionales, se llegó a una ejecución histórica, ¿no?, cerca de más del 80%. Y en este caso, ¿no?, si la ejecución avanza como avanza en estas regiones, seguramente también se podrían alcanzar niveles similares. Y también habría que ver la otra mirada, ¿no? Hay regiones en las cuales hay quizá retrasos en la ejecución, están logrando de repente destrabar algunas obras. Puede ser los casos de, ¿no?, los Gores de la Libertad, el Gore de Ancash, Gore de Lima, en los cuales la ejecución está por debajo del 30%. Y también digamos, ahí también sería una cuestión para análisis, ¿no?, de cada entidad, de cada funcionario, porque estos niveles de vengado también son acompañados con bajos niveles de compromiso y certificación. Ahora, estos niveles que aparecen como alertas en rojo, están, digamos, diseñadas para, digamos, se formulan respecto a los porcentajes que hay a nivel de todo el nivel de gobierno, ¿no? Por ejemplo, si estamos acá a un devengado de 37%, esperaríamos que los rangos estén cercanos, ¿no?, a ese 37%. Si te alejas ya mucho de ese 37%, ya estarías, digamos, en una alerta roja, ¿no? Por ejemplo, en el nivel de compromiso también, 54.9% es el promedio nacional de los gobiernos regionales. Si estás muy por debajo de ese nivel, ya empiezas a aparecer como alerta roja. Y es precisamente lo que pasa con estas regiones. En una segunda vista vamos a ir ahora a los gobiernos locales. En este caso, digamos, la información es mucho más dispersa. Igual acá tienen el mapa para ver en qué provincias hay mayor ejecución, en qué provincias hay menor ejecución. Y claro, acá van a poder también ordenarlas por departamento, por provincia. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo en el caso de la región como Apurímac. Y acá vamos a ver todas las municipalidades que forman parte de esa región. Podemos ordenarlas, ¿no?, de acuerdo al devengado. Y claro, acá vamos a ver los porcentajes que se han alcanzado de ejecución. Acá no voy a detenerme tanto, eso ya con una cantidad importante, ¿no?, de municipalidades, pero lo que quiero seguir resaltando es el hecho de que ustedes como entidades puedan ver fácilmente, ¿no?, qué tanto se están alejando o qué tanto se están acercando a los porcentajes que hay a nivel de gobierno local, ¿no?, a nivel de municipalidades. Tenemos porcentajes, por ejemplo, que están
por el 80%. Si acá, por ejemplo, vemos ordenados por presupuesto, hay municipalidades que si bien tienen un alto presupuesto, como puede ser la de Cotabambas, también tienen un alto de vengado, el 40%. No, igual, habría también que darle una mirada a los niveles de certificado, compromiso, para que ese 40% pueda seguir incrementándose. Porque si ahorita estamos con un nivel de compromiso de 55%, nos quedaría solamente un 15% que tenemos cierta certeza de que puede ejecutarse, ¿no? Entonces no tendríamos tanto espacio aún para alcanzar una ejecución por encima del 80%. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la comparativa de los balances mensuales. A ver, ya. Esto es digamos, esta visualización les va a permitir comparar el presupuesto que tenían al cierre de cada mes. Es decir, al cierre de junio, nosotros tenemos una foto, ¿no?, de cómo llega el presupuesto para ese corte, cuánto se ha certificado hasta esa fecha, hasta el 1, hasta el 31 de junio, y cuánto se ha comprometido, cuánto se ha devengado. Lo que acá intentamos hacer es darles esa información para que ustedes vean cómo es que van avanzando a cada corte, ¿no? A veces en el CIAF lo que ustedes tienen es los cortes por devengado, tienen los devengados mensuales. Sin embargo, lo que no tienen, digamos, a simple vista, es cuánto se iba certificando mes a mes o cuánto se iba comprometiendo mes a mes. E incluso el PIN que tienen aquí es el PIN que se tenía al cierre de ese mes, el presupuesto con el cual contaban cada cierre. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la comparación del 2023 con el 2024. El presupuesto que hay para los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales para este año, para el corte de junio, alcanzaba los 38.779 millones, lo cual está por encima del presupuesto que se tenía a ese corte en el año anterior, que era el 38.125 millones, una diferencia aproximada de 500 millones, ¿no? Vemos que el presupuesto con el que se contaba al corte de junio no era tan diferente, ¿no? No era ampliamente diferente con el presupuesto del año pasado, con ese corte. Sin embargo, sí vale resaltar que hay algunas variables, ¿no?, como el certificado, sí son ampliamente superiores. Por ejemplo, esto es algo que también veíamos cuando hacíamos el balance del corte de marzo. La certificación para el año 24 está por cerca de los 29.600 millones, cuando el año pasado, para esa fecha, se tenían 25.000 millones. O sea, una diferencia de casi 4.500 millones de soles certificados. A nivel de compromiso, también tenemos una amplia diferencia. El año pasado se tenía 15.800 millones y para este año se tenía ya 20.200 millones, ¿no? Hay una diferencia importante de 2.400 millones. En el caso de la ejecución, ahí sí habría que hacer una hincapié, ¿no? La diferencia es aproximadamente si diferenciamos los 13.000 millones que se ha logrado este año con los 9.400 el año pasado, estamos hablando de cerca de 4.000 millones, o de 400 millones, 3.500 millones, que hay diferencia entre la ejecución del año pasado y la ejecución de este año a ese corte, ¿no? Y esto es considerando que el presupuesto no era tan diferente entre ambos cortes. Entonces, en general, lo que sí estamos viendo es que la ejecución está avanzando mejor que el año pasado, tanto a nivel de certificado, compromiso y de devengado, ¿no? El año pasado teníamos a este corte un devengado de 25%, y a la fecha, ¿no?, al corte de junio de este año, ya se tiene un 33.7%, ¿no? Estamos hablando de cerca de 8 puntos porcentuales por encima del año pasado, ¿no? Esto es, digamos, algo que se destaca claramente. Y dado que el año pasado se logró una ejecución histórica, estos indicadores también nos dan ese inicio, ¿no?, que podría
repetirse esos logros alcanzados el año pasado por las entidades de los gobiernos regionales y locales. En esta vista, acá también podemos verlo al cierre de junio, cómo estaban los porcentajes de ejecución a nivel de departamento. Si podemos saber, por ejemplo, los gobiernos regionales, vemos que en la gran mayoría los porcentajes de ejecución de este año ya están por encima de lo que se tenía el año pasado, ¿no? A nivel de todo gobierno regional, la diferencia son 12.2 puntos porcentuales. Este año tenemos ya ejecutado 35.7%, cuando el año pasado a esa fecha se tenía 23%. Hay algunas regiones en las cuales sí hay una amplia diferencia, como puede ser en el caso de Pasco, Ucayali, Tacna, en las cuales hay diferencias de incluso por encima de los 20 puntos porcentuales. Entonces hay una mejoría clara en la ejecución. Y bueno, esto es algo que se repite en la mayoría de entidades, lo cual efectivamente está ocasionando que haya un incremento, ¿no?, de la ejecución a nivel de gobiernos regionales. Y en el caso de los gobiernos locales, también hay a nivel de departamentos, una gran parte está teniendo una mejor ejecución de la correspondiente al año 23, el cierre de junio, ¿no? A nivel de todos gobiernos locales, la diferencia está siendo de 7 puntos porcentuales, ¿no?, si comparamos la ejecución en porcentaje de este año con el año pasado. Y bueno, hay municipalidades o hay departamentos en los cuales se destaca, ¿no? En el caso de Lima, Madre de Dios, Loreto, Cusco, que están por encima del 15%. Esto en general nos da un buen inicio de este balance, ¿no?, que estamos haciendo sobre la ejecución que hay en proyectos y lo que se espera. Ahora, igual esto es como decir al cierre de junio cómo estábamos, ¿no? También habría que ver qué es lo que se espera lograr en los siguientes meses. Para ello es donde entra precisamente el formato 19 o en general las proyecciones que ustedes como entidades tienen, ¿no? Ustedes como entidades ya conocen qué proyectos tienen en marcha, qué proyectos saben que van a ejecutar más en los siguientes meses. Y habría que detenerse ahí y preguntarse cómo va el certificado de esos proyectos, cómo va el compromiso, qué tanto han cumplido las proyecciones que tenían de hace unos meses, qué tantos proyectos tengo en cartera. De repente tenía 5 proyectos en cartera al inicio de año y ahora tengo 50, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tengo para poder ejecutar todos esos proyectos hasta el fin de año? Y de repente sea el momento para poder ver mi cartera y más bien hacer un filtro e identificar los proyectos que yo reconozco, ¿no?, pero también por la información que tengo, que son más factibles de ejecutarse en lo que queda de los 6 meses, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir ahora dando un uso a la herramienta. La mayor parte de estos elementos que están aquí nos van a ayudar, por ejemplo, a identificar cuántos proyectos tenemos en la cartera. Por ejemplo, nosotros como entidad podríamos buscar nuestro pliego acá. Vamos a buscar, por ejemplo, uno de los gobiernos regionales, digamos, el de Ancash. Y bueno, acá podemos ver la cantidad de proyectos que se tenía con presupuesto a inicio de año y la cantidad de proyectos que se tiene con presupuesto a la fecha, ¿no? Hay una amplia diferencia. Esto a nivel de gobierno regional podría quizá ser una cantidad manejable, eso ya es a discreción de cada entidad. Pero yo aquí lo que quiero hacer hincapié es que cada entidad pueda tener este dato, ver qué tanta capacidad operativa hay en sus equipos, también saber bien, ¿no?, cuántos proyectos tienen en cartera, cuántos proyectos se han diferenciado o cuántos proyectos han aumentado respecto al PIA que se tenía o el PIA que se tiene, qué tanto se ha avanzado con estos proyectos, ¿no? Y qué tanto se queda por devengar. De repente hay muchos proyectos que son proyectos pequeños, ¿no? De repente son IOR, que son solamente de adquisición. De repente hay proyectos grandes que están ahí y que inflan el monto del PIN, o puede que sean proyectos pequeños que inflan la cantidad de proyectos, pero que en realidad son de rápida ejecución, ¿no? Pero de todas maneras, como entidad necesitan esta información para poder tomar las decisiones. Aquí lo que procuramos es darles, por ejemplo, la desagregación del presupuesto que hay en la cantidad de proyectos, los avances de certificado, compromiso de devengado, los saldos que les queda por devengar, también cuánto de ese presupuesto se origina en recursos determinados, en RO, en DIT,
¿Cómo es la composición del gasto? De repente el gasto que yo estoy teniendo está más orientado a infraestructura, de repente otros lo orientan más a adquisición de activos. Aquí vamos a tener esta diferenciación. También puede haber gastos que están dándose para estudios, de repente ahí tienen varios proyectos con técnico, acá van a poder ver, ¿no?, cómo se está conformando la cartera de sus proyectos. De repente una cartera que tiene más, está teniendo más ejecución en estudios, implica que es una cartera que el otro año va a tener más ejecución en infraestructura, ¿no? Quizás si es una cartera que tiene más componentes en la adquisición de activos, digamos, sean proyectos que pueden ser IORs, que están siendo de repente de adquisición de maquinaria, perdón, adquisición de componentes. Y cuando son proyectos de infraestructura, claramente podría ser adquisición bueno, elaboración de, puede ser colegios, puede ser hospitales, puede ser centros de salud. Entonces, esta vista lo que tendría que darles es cómo se está componiendo mi gasto, ¿no? Y también hay partidas, eso sabemos, que dentro del gasto de capital, que se orientan también a, digamos, personal y servicios, ¿no? Ustedes tienen clasificadoras en las cuales pueden incluir gastos que se orientan a personal y servicios. Se esperaría, ¿no?, que el gasto que ustedes estén haciendo en capital no se concentre tanto en estas partidas, sino más bien se concentre más en la creación de infraestructura o de activos. Entonces, ahí también habría que hacerse un análisis, ya cada uno con su información, con sus datos, y también tener, ¿no?, la discusión de qué proyectos son los que mueven más estas balanzas de infraestructura o estos proyectos de activos, de adquisición de activos, ¿no? Y bueno, acá también tenemos información, ¿no?, de qué tanto se ejecutaba el año pasado con este año y la evolución de los recursos que hay en este año, ¿no? Hace 3 meses, hace 2 meses, hace un mes, hace una semana. Esto al menos es para darles un inicio, ¿no?, de en qué momento del año los proyectos empiezan a despegar, ¿no? Al menos en los últimos 3 meses, en qué momento ha habido, de repente ustedes han tenido una reunión o un momento en el cual han tenido una coordinación interna para poder limpiar todos los proyectos. Entonces acá podrían ver cómo es que desde ese momento ha tenido impacto esas decisiones en la ejecución, ¿no? Pueden ver que de repente eso, digamos, haya sido hace 4 meses, ya pueden ver que hace 2 meses ya empezó a certificarse más, ya se empezó a comprometer todos los recursos en el mes anterior, esta semana o el día de hoy ya hay una ejecución que va despegándose, ¿no? Esos datos son los que tratamos de darles con esta herramienta para que también puedan ustedes monitorearse a sí mismos. Ahora, en el caso de la cartera de proyectos, que es lo que les comentaba, que es esta visualización relativamente nueva, acá podemos ver las carteras, ¿no?, que hay. Por ejemplo, yo en mi entidad, yo sé que tengo proyectos que fueron del Punche 1, entonces acá puedo hacerle clic y voy a tener los proyectos que son en este año, que tienen presupuesto, para ver su avance. De repente tengo proyectos que son del anexo segundo de la ley de presupuesto, los proyectos que reciben recursos, ¿no?, por parte de los sectores en este anexo. Acá puedo ver qué tal les está yendo, ¿no? Acá van a ver todo el presupuesto que tiene ese proyecto, y si quieren solamente limitarlo a la fuente de RO, van a poder hacerlo acá, ¿no? O de repente tengo proyectos que fueron por parte de las transferencias del Fondo de Continuidad de este año, de repente son de la primera transferencia. Acá tengo que poder hacerle el filtro para poder identificar esos proyectos y ver qué tan bien les está yendo, ¿no? Entonces acá también tenemos otras carteras, ¿no?, como por ejemplo los proyectos que se han transferido por el anexo sexto de la ley de presupuesto, también para ver cómo está avanzando esa cartera. Acá las unidades ejecutoras, bueno, ya han visto, ¿no? Ya esta herramienta también ya ha sido compartida por las entidades. Tenemos los avances, ejecución y cumplimiento de las previsiones de gasto del formato 19, el formato 12D, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no?, el cumplimiento de esas proyecciones mensuales, ¿no? Hay un porcentaje respecto a lo que se tenía proyectado. Como podemos ver, ¿no?, en el caso vamos a poner acá el nivel de gobierno regional. El nivel de gobierno regional, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, estábamos cerca del 100% de cumplir la proyección del formato 19, pero precisamente en junio digamos, tuvimos ahí una caída, ¿no? Bajamos al 68%.
Y en lo que va de julio, estamos ya en un 17%. Pero bueno, esta caída, al menos esperemos que pueda ser revertida en los siguientes meses, ¿no? Para poder alcanzar los niveles de ejecución esperados. Esto igual, digamos, nos puede facilitar para ver nuestras unidades ejecutoras. Ustedes, de repente, como gobiernos regionales, les interese más, ¿no? Ver qué tan bien está yendo a mis unidades ejecutoras, cuántos proyectos tiene, cuánto han certificado, comprometido, y también cuánto van cumpliendo mes a mes de lo que ellos han declarado que van a cumplir. Es decir, acá donde tenemos las variables que dicen PUNC, mayo, PUNC, JUN, son los datos de cumplimiento de mayo, cumplimiento de junio, cumplimiento de julio. Estos indicadores nos dicen qué tanto se ha cumplido con la proyección que tenían en el formato 19 esas entidades, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que también la unidad ejecutora ha cumplido las proyecciones que se habían declarado, ¿no? Acá en la parte de alertas les voy a dar un resumen. Estos son datos que se tenían desde antes, que se proveía en esta herramienta. Acá tenemos un dato adicional, que es las modificaciones presupuestarias. Como ustedes saben, ¿no? Esta herramienta lo que permite es ver cuáles son los proyectos, cuál es su presupuesto, el costo que tienen, y en este caso hay una variable de ejecución esperada. ¿Qué es esta variable? Nosotros, como saben, recibimos su información de formato 19, y lo que hacemos es, ok, nos has dicho que en julio, agosto y septiembre vas a ejecutar, digamos, 70 millones. Entonces lo que estamos haciendo acá es poner esos 70 millones como indicador. ¿Para qué es importante esto? Porque ustedes como entidad con esta información van a poder decir, ok, yo espero que en los siguientes meses se ejecute 70 millones. Este proyecto en este momento ya debería tener un avance en certificación, compromiso, porque en los siguientes meses espero que ejecute 70 millones. Si es que este proyecto me hubiese declarado que en estos 3 meses que vienen va a ejecutar solamente, digamos, 1 millón, o de repente no va a ejecutar nada, sino lo va a ejecutar recién en el último trimestre, ya habría, digamos, un proyecto menos al que hacerle seguimiento, quizá, al menos de una forma más, con más detalle, ¿no? Con más detenimiento, porque ustedes lo que procurarían es enfocarse en esos proyectos que ahorita ya deberían estar ejecutando, porque en sus proyecciones indican que en estos momentos deberían estar ya efectuando los compromisos certificados para alcanzar esos 70 millones. Entonces, esta variable es precisamente para facilitarles la búsqueda. Entonces, ustedes como entidad, de repente, vamos a poner en un regional, digamos, de Cusco, acá yo puedo ordenar respecto a esta ejecución esperada, ¿no? Entonces, precisamente hay proyectos en los cuales yo espero que en julio, agosto, septiembre ejecuten cerca de 19 millones, 13 millones, 11 millones, mientras que seguramente hay otros proyectos que, bueno, según lo que indicaron en las proyecciones, van a ejecutar mucho menos, ¿no? A pesar de quizá tener costos importantes, no van a ejecutar tanto. Entonces nosotros nos enfocaríamos más en hacerle seguimiento a estas inversiones. Por ejemplo, este proyecto, que es de mejoramiento de servicios de transitabilidad, ya tiene comprometido el 98% de sus recursos, ¿no? Entonces, claramente, si ya tiene un amplio avance en compromisos, esa ejecución esperada para los siguientes meses va a ser menos riesgosa, ¿no? Ahí, obviamente, queda un nivel más de análisis ya cada uno con información de su entidad, pero a nivel digamos, presupuestal, la información que manejamos aquí, ya estos indicadores nos dan un inicio de que esa ejecución es menos riesgosa, ¿no? Entonces, ahí es cuando también vamos a poder visualizar, ¿no? Otros datos como qué tanto ha ejecutado en los últimos meses. En los últimos meses, digamos, los compromisos que he tenido se han dado hace 3 meses ya. Hace 3 meses ya tenían el compromiso que tienen a la fecha. No había tanta variación. El de Vengados ha estado, digamos, avanzando mes a mes, pero en general tienen espacio para poder ejecutar esos recursos, ¿no? Tienen todavía PIN para poder alcanzar esos 19 millones que se esperaría para julio, agosto y septiembre. Aquí, acá como pueden ver, ¿no? Tenemos información también de las modificaciones presupuestarias que se han hecho ese proyecto a lo largo de los meses. También tenemos la composición del gasto, que se nos estaba presentando hace un instante. Y bueno, en general,
Esto es lo que les permitiría hacer seguimiento proyecto a proyecto, para poder ver, ¿no?, qué tan bien están avanzando, que si es que les faltan recursos por ejecutar, si es que tienen recursos que ustedes esperan que se ejecuten en los siguientes meses y no tienen avance de certificación o compromiso. Y bueno, también presentarles alertas, ¿no? Acá tienen alertas sobre el PIN respecto al PIN proyectado, que esto es básicamente decir qué tanto están cambiando el presupuesto respecto a el presupuesto que se había indicado en el formato 19. En el formato 19 se completa un PIN proyectado, ¿no? Y que también otros indicadores como el avance de certificación, el avance de compromiso, el avance de ejecución y también el cumplimiento de los porcentajes del formato 19, el porcentaje de cumplimiento de las predicciones de los últimos 2 meses, ¿no? El mes anterior y el mes actual. Este conjunto de datos es lo que les ofrecemos para que ustedes como pliegos puedan sacarle provecho y hacer el seguimiento, ¿no?, de las inversiones que tienen en cartera. Ya saben, pueden hacer su comparación tanto a nivel, digamos, de mes, ver qué tanto están avanzando respecto al mes anterior, qué tantos están avanzando respecto de repente a su región, ¿no? Comparar su ejecución, ¿no?, con respecto a los otros pliegos, comparar su cartera, ver de qué se compone su cartera con esta vista de aquí, ¿no? En general, el esfuerzo que estamos realizando desde parte de la dirección es básicamente para darles los datos, la información de la manera más resumida y que ustedes puedan hacer uso de ello. Esto es vital para hacer el seguimiento correcto, pero también requiere, como pueden ver, que ustedes completen su información en formato 19 de una forma adecuada. O incluso, ¿no?, ustedes mismos pueden tener sus propios sistemas o operaciones que hacen para hacer seguimiento a sus entidades, a sus unidades ejecutoras o a sus oficinas, pero nosotros como dirección podemos obtener esos datos que ustedes generan para ofrecerles este tipo de herramientas. Lo único que se tiene que hacer es que se completen con el formato 19 de una forma realista, no ser tampoco poner cualquier número, sino tener números que tengan un sustento, ya sea por un cronograma de ejecución, ya sea porque se espera que algunos contratos se suscriban, ¿no? Tener ya una proyección realista porque sabemos que vamos a llegar en este año para estos proyectos. Y bueno, porque también sabemos programar, ¿no? Tenemos una programación multianual y eso también implica una acción, una misión que tienen todas las personas que dan presupuesto para saber cómo programar nuestros recursos, ¿no?, a lo largo de los meses. Y eso también les va a servir para ustedes para hacer seguimiento y nosotros nos va a facilitar ofrecerles ese tipo de herramientas. Eso es, en general, lo que les iba a comentar respecto a esta presentación sobre el seguimiento de inversiones, balance. Así que quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, José, por tu exposición. Es importante contar con esta información abierta de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no?, sobre cómo van avanzando en la ejecución de su presupuesto, ¿no?, y puedan hacer seguimientos y como pliego puedan ver las estrategias, ¿no?, para mejorar ello. Ahora sí, empezamos con la ronda de preguntas, no sin antes comentarles que se ha puesto un link de asistencia en el chat de este evento. Ahora sí tenemos las consultas. ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar el seguimiento en la ejecución de presupuesto en proyectos? José. Bueno, el formato 19, sabemos que no todas las entidades lo completan, no tienen la obligación de completarlo. Tienen instrumentos que también ofrece el InviarTP, como todo se ve. Yo aquí haría hincapié, ¿no?, en el hecho de que para poder hacer una estrategia de seguimiento tiene que haber un momento en el cual, digamos, las entidades programan sus recursos para los siguientes meses. No hacen una proyección de cuánto esperan gastar en cada mes del año. Y también
identifican qué riesgos tienen y qué oportunidades tienen también para financiarse, ¿no? Entonces, toda estrategia de seguimiento tiene que basarse, ¿no?, en una proyección, una programación realista de los recursos que se tienen para ese año. No completar información solamente para cumplir algún formato o para cumplir algunas indicaciones que hay en directivas, sino tener un sinceramiento de sus proyecciones, tener los cronogramas actualizados y creo que ese es otro componente importante también, hacer uso de toda la información disponible. Nosotros desde el equipo de data lo que estamos procurando es utilizar toda la información que hay disponible para resumirla, para traducirla y poder hacer uso de esa información en la toma de decisiones. Y lo que estamos ofreciendo es aquí justamente usando esa información, haciendo explotación de todos los datos que hay disponibles. Entonces, las entidades, yo creo que su estrategia puede partir justamente de esta mejor programación, pero también identificando todos los conjuntos de datos, información que tienen disponible. No es una tarea fácil, porque obviamente requiere un conjunto ¿no?, de sistemas, de operación, pero sí es relevante, sobre todo porque estamos, digamos, ahora digamos, una situación en la cual el manejo de data es sumamente importante y hay muchas más mecanismos de autorización, de información, y todo eso seguramente va a poder mejorar las estrategias que tienen para hacer seguimiento de proyectos. Gracias, José. Siguiente consulta. ¿Cuál es la importancia de completar el formato 19? Adelante. El formato 19 es, digamos, la ventana que ustedes o que los pliegos tienen, ¿no?, para poder informar a la dirección de presupuesto qué es lo que esperan gastar. Pero no solamente eso, porque también ustedes pueden hacer una proyección de su gasto y también dar indicios de dónde puede que existan saldos o puede que exista déficit, ¿no? Esta información es importante para nosotros para poder justamente identificar cuáles son los espacios en los cuales podría haber reorientación o podría haber alguna necesidad de incluso de recursos, ¿no? Entonces, eso es importante para que nosotros también como dirección podamos facilitar la toma de decisiones, porque eso también nos sirve para tomar decisiones. Gracias, José. Siguiente consulta. ¿En qué proyectos de la entidad debería enfocarse el seguimiento? Adelante, José. El uso digamos, de la información precisamente nos va a llevar a, digamos, ver qué proyectos en estos momentos son más riesgosos de ejecutarse o tienen más riesgo de completar sus metas, ¿no? Entonces, para eso justamente en la herramienta estamos dándoles este dato de cuánto se espera que se ejecute en los siguientes meses. Porque si bien un proyecto puede tener un PIN o un presupuesto, digamos, de 100 millones, pero que por los cronogramas se espera que se ejecuten todavía en noviembre o incluso hasta diciembre, lo cual hasta cierto punto también puede ser riesgoso. Hay proyectos que sí se espera que ya ejecuten en el mes de julio, agosto, y son proyectos que precisamente van a ir, ¿no?, llevándola, digamos, a ir haciendo que el pliego mantenga su ritmo de ejecución. Si es que esos proyectos vemos que están, ¿no?, con bajo avances en certificación o permisos, o que no han cumplido sus proyecciones anteriores, vienen ya incumpliendo sus metas, entonces ahí habría que hacerles un mayor enfoque. Y justamente es, ¿no?, ver qué proyectos en estos meses son los que tienen que ejecutarse sí o sí. No solamente ver los proyectos con presupuestos, sino los proyectos que, con la información que yo tengo de mis cronogramas, sé que en estos meses ya deberían avanzar, ya deberían estar ejecutando obra, ya tendrían que haber comprometido hace un mes, porque este mes tienen que ejecutar. Esos proyectos son los cuales tienen que hacerse un seguimiento mucho más detallado. Muchas gracias, José. Tenemos una última consulta. ¿Cómo impacta el seguimiento en la programación multianual 2025-2027? Adelante, José. Y bueno, ahorita estamos ya en el proceso, ¿no?, ya de cierre de algunas entidades de su programación. Y claro, esto trasciende, ¿no?, el hecho no solamente del formato 19 o la programación multianual o en general todo lo que ustedes programan financieramente.
va más al hecho de la planificación, ¿no? Si nosotros planificamos nuestro presupuesto bien, vamos a saber cuáles son nuestras necesidades para los siguientes años. No solamente se trata de ver nuestras necesidades y irlas sumando en un conjunto, ¿no? Ya pueden ser demandas adicionales o en un conjunto de requerimientos, sino tener proyecciones más realistas, ¿no? El hecho de planificar, de programar, implica a veces priorizar proyectos, ¿no? Hay proyectos que sabemos que en lo largo del año van a tener más riesgo. Entonces, ahí viene el momento de repriorizar algunos recursos. Sabemos que no se están cumpliendo metas, sabemos que no están avanzando en la certificación, de repente se han caído algunas convocatorias. Es ahí cuando viene el momento de la reorientación o quizá tomar los recursos para evaluar cuáles son las opciones que tengo de financiamiento. Y tenemos ahí este conjunto de datos para ofrecerles, ¿no? Para que ustedes vean su cartera, ver qué proyectos de repente sí están ejecutándose bien, de repente son proyectos que pueden avanzar, lo que se espera de que el siguiente año pase, de repente ejecutarse este año, de repente la ejecución física ya está en marcha y puede haber mayor avance en esos proyectos y más bien no tener priorizado otros proyectos. Esta priorización, ¿no? Que hay, que es parte del seguimiento también, eso impacta, ¿no? En su programación, porque ustedes van a ver que cómo vamos a tener este año va a ser digamos, ustedes van a tener una foto de cómo piensan que acaba este año y eso va a tener impacto en qué necesitan programar para el siguiente, ¿no? ¿Qué necesitan reorientar para que el año siguiente más bien pueda ejecutarse? ¿No? Porque de repente este año ya no alcanza a ejecutarse. Entonces, ahí es donde yo creo que impacta el seguimiento. Muchas gracias, José, por resolver las dudas de nuestros participantes. Ahora sí, de esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna duda o consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público en la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos publicado en el chat del evento o en la página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar este video y de otras capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web o del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan muy buen día.